This call is now being recorded. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Ángel Saldívar Corichi sobre pegados de Artin. Entonces, adelante Ángel, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Pues vamos a ver, les voy a platicar a muy grandes rasgos unas cosas que he estado trabajando de un tiempo para acá y que les he estado tratando de encontrar un uso, ¿no? Entonces también va a ser mucho una historia, ¿no? De cómo llegué a estas cosas. Entonces, la idea es primero, bueno, les voy a platicar vamos a ver qué es un pegado de Artin. Entonces, primero voy a hablar de un poco de topología sin puntos, que es una cosa que hemos estado trabajando acá un ratote. Entonces, la topología sin puntos trata de lo siguiente. Primero, vamos a considerar la categoría de espacios topológicos. Para los que no sepan qué es una categoría, pues más o menos es como sigue. O sea, una categoría consiste de la siguiente información. Una clase de objetos, que en este caso van a ser espacios topológicos, y una clase de flechas, que en este caso son funciones continuas, siempre entre cualesquiera dos objetos, en este caso espacios topológicos. Siempre tengo un conjunto, eso es importante, un conjunto de flechas. Y puedo componerlas. Básicamente, esa es la idea. Si tengo dos funciones continuas entre tres espacios topológicos, puedo componer estas flechas. Y de nuevo, esta flecha es una función continua. Y además, para cualquier espacio topológico, siempre tengo la identidad que, por definición, es continua. ¿Sale? Y además la identidad satisface esto, ¿no? F de la identidad es F, que es lo mismo que la identidad F. Entonces, eso es una categoría, ¿ok? Hay muchas categorías, a nosotros nos interesa esta categoría, la categoría de espacios topológicos. Entonces, lo que yo quiero intentar que veamos es que podemos hacer topología sin hablar de los puntos del espacio, ¿no? Es como, por ejemplo, la definición de función continua entre dos espacios topológicos está totalmente determinada. Nunca usa los puntos, ¿no? En general, algo es continua si si denoto como O de Y hacia los abiertos de Y. Entonces, para cualquier U abierto de Y, la primagen de U es abierto en la topología de X, ¿no? Y ya es la definición de que algo sea continuo. Aquí no estoy utilizando los puntos, solo estoy diciendo que hagan esto, ¿no? Más aún, notemos lo siguiente. Esta función que va a asignar a cada abierto de Y un abierto en X, satisface lo siguiente. Si tomo, digamos, dos abiertos y los intersecto y le saco la primagen a la intersección, que es abierta, intersección finita de abiertos es abierto, entonces esto vuelve a ser un abierto, ¿no? Además, si tomo la unión de una familia de abiertos en Y, esto es igual a la unión de las primágenes de cada uno de estos abiertos en la familia X, ¿no? Y esto es para cualquier familia de abiertos del espacio topológico Y. Entonces, y la unión arbitraria de abiertos es abierta, entonces esto es abierto en X. Entonces satisface esas dos cosas. Bueno, y trivialmente es monótona esta cosa, ¿no? ¿Sale? De hecho, notemos lo siguiente. En los abiertos de Y, digamos, en los abiertos de Y, si tomo cualquier familia de abiertos de Y y tomo un abierto fijo,
P, digamos. Yo puedo tomarme la intersección con la unión de la familia, y esto claramente, como todo es conjuntista, mis operaciones son conjuntistas, esto es igual a la unión de los intersectandos con cada uno de los elementos de la familia, ¿no? Esto vuelve al abierto, esto es abierto, entonces todo está bien definido, todo cae donde quiero que caiga. Entonces, si yo a este conjunto lo considero parcialmente ordenado con la inclusión de subconjuntos, ¿no? Con la inclusión de subconjuntos, entonces el vacío es el menor abierto, el total es el mayor abierto, y la intersección finita de abiertos y la unión arbitraria de abiertos son abiertos, ¿no? Entonces, esto tiene una estructura de lo que a nosotros nos interesa, y le vamos a llamar marco. O también hay gente que le dice local o álgebra de Heyting completo. Hay literatura más vieja donde esto le dicen álgebra browniana, ¿no? Ahora, pues eso es justamente lo que quiero generalizar. Un marco A es una retícula completa. Imaginen que esta cosa, aquí está el 0, que es el menor elemento en el orden parcial, ¿no? Y por aquí está el mayor elemento, que le denoto como así, el 1, 1, ¿no? Y por aquí está todo lo de la retícula, ¿no? Están las cosas aquí. Puede haber cosas así, ¿no? Puede haber cosas así de repente. O puede haber cosas así, ¿no? Que no se comparen y van a estar así. Entonces, eso es es un marco, ¿no? Es una retícula completa, tal que, y esta es la magia, tal que se vale la siguiente ley distributiva. Y esto es para todo X, subconjunto de A, todo elemento aquí, ¿sale? Eso es un marco. Es una retícula completa en la cual esta ley distributiva se tiene. Y justamente lo que acabamos de ver es que la topología de cualquier espacio topológico es un marco, ¿no? Entonces me gustaría pensar a los marcos como manifestaciones algebraicas de lo que es un espacio topológico. Y de hecho, puedo hablar de la categoría de marcos, ¿no? Una función entre dos marcos es un morfismo de marcos si es monótono, ¿no? Si es monótono, o sea, esto pasa, conmuta con ínfimos finitos, y además de todo, conmuta con supremos arbitrarios, ¿no? Esto es igual a la unión de la imagen, ¿no? Directa. Al supremo de la imagen directa. Que si esta es la definición que tenemos, entonces sacar preimagen de abiertos de una función continua, dar una función continua, tomar la preimagen, esto es un morfismo entre dos marcos, ¿no? Entonces, tengo aquí ya, es fácil ver que la composición de morfismos de marcos es morfismo de marco, y la identidad también es morfismo de marcos. Entonces, tengo la categoría de marcos, ¿no? Que lo vamos a llamar así. Mis objetos son marcos o locales y mis flechas son estas flechas, ¿no? Entonces, bueno, siempre que tenemos objetos algebraicos, o sea, cuando uno introduce espacios vectoriales, ¿no? Tienes morfismos entre espacios vectoriales, ¿no? Y entonces
Grupos. ¿Cómo estudio grupos? Pues igual los tengo que comparar. Entonces tengo que definir lo que es un morfismo de grupos, un morfismo de anillos y así, ¿no? Aquí es algo similar con las categorías. Si tengo dos categorías, aquí tengo solo estas dos categorías, a mí me gustaría compararlas, ¿no? Y para eso tengo que definir lo que es un funtor, ¿sale? Que no es una función, porque pues estas cosas no son conjuntos, pero pues es una asignación que tiene que actuar en dos cosas, ¿no? Los morfismos de cualquier estructura algebraica, lo que uno les pide es que respeten la estructura algebraica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de espacios topológicos, mis flechas tienen que ser continuas porque quiero que respete la estructura, mi conjunto de abiertos lo mande al conjunto de abiertos, ¿no? Y cosas, y así, ¿no? Aquí es lo mismo. Una categoría consta de dos cosas, una clase de objetos y una clase de flechas, entonces que el funtor de esta asignación o esta flecha tiene que interactuar bien entre la clase de objetos y la clase de flechas, ¿no? Y ya lo tenemos hecho, ¿no? Aquí, a cada espacio topológico S lo voy a mandar a su topología, ¿no? Piénsenlo así. Realmente un espacio topológico es el conjunto S con la colección a la que yo llamo abiertos y o de esta cosa lo va a mandar a la topología, a sus abiertos. Ajá. Y si tengo una función continua entre dos espacios topológicos, entonces el funtor va a mandar O de T, O de F, perdón, es sacar la primagen, ¿no? O sea, O de F en un abierto de T, U, lo manda a la primagen de ese abierto, ¿no? Y como vimos allá arriba, acá arribita, sacar preimagen se comporta muy bien, ¿no? Con todo esto. Entonces satisface la definición, cumple la definición de ser morfismo de Marcos, entonces eso es un morfismo de Marcos. Y entonces ya tengo la categoría con la que quiero trabajar, ¿no? Que es esta categoría. Ahora, y tengo un funtor de aquí a acá. Entonces, cada espacio topológico, esto me está diciendo que cada espacio topológico determina un marco, ¿no? Su marco de abiertos, ¿sale? Y entonces uno se puede preguntar que qué es más grande, si la categoría de espacios topológicos o la categoría de marcos, ¿no? Y en general esa es una pregunta pues, que uno no se debe hacer, porque no creo que haya una respuesta correcta, pero lo que sí podemos hacer es preguntarnos si es todo marco. Es todo marco en abstracto, un marco F, un marco A aquí, una topología. Es decir, eh, si para este marco existe un espacio topológico bonito, de tal forma que los abiertos del espacio sean el marco en el que empecé, ¿no? Esa es una pregunta natural. Oigan, otra cosa, ¿se está entendiendo hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta? Igual voy un Vamos bien, poquito. vamos bien. ¿Sí? ¿Los demás bien? Bueno. Entonces, pues lo que uno se pregunta entonces es si puedo encontrar un funtor, que lo voy a anotar así mañosamente, un funtor que vaya de la categoría de marcos en la categoría de espacios topológicos. O sea, yo a cada marco le quiero asociar un espacio topológico que dependa del marco y que sea el mejor espacio topológico asociado a él. ¿En qué sentido quiero que sea el mejor? ¿En qué sentido quiero que sea mejor? Pues en que si existe otro, si de pura casualidad puedo asociarle a otro espacio topológico, digamos T, entonces quiero que exista una única flecha continua aquí de el que yo quiero construir, ¿sale? Entonces yo quiero que este espacio sea universal en algún sentido, ¿no? Entonces la idea es más o menos así. Si ustedes
¿qué es un punto, no? La idea es preguntarnos qué es un punto. Entonces, si nosotros acordamos el libro de Euclides, ¿cómo define un punto? A ver, acuérdense. Es lo que recuerdo que lo que no tiene como espesor, ¿no? Algo así como que nomás está ahí, pero no tiene Algo que no tiene magnitud. partes, ¿no? Algo así dice Euclides, ¿no? Es algo que no tiene partes, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues vamos a pensar, para nosotros un punto siempre pensamos, si tomo un espacio topológico S, para mí un punto siempre es un elemento del espacio, ¿no? Ahora, yo puedo considerarme el conjunto que solo tiene a ese punto y dotarle de la topología de subespacio, ¿no? Entonces, de tal forma que la inclusión es continua, ¿no? Entonces, yo le puedo aplicar a esta función continua el funtor O. Se lo aplico, ¿va? Y vean que me cambia la dirección de las flechas, ¿no? Aquí está esta. Vamos a ponerle iota, entonces O, esta es O de iota, y este es O de los abiertos del punto. ¿Cuántos abiertos hay en el punto? Sí, podemos calcular esta topología, ¿no? Podemos decir quiénes son los abiertos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? De sus clases de topología. ¿No? Todo el vacío. El vacío y el mismo puntillo, ¿no? Bueno, el conjunto que tiene un punto, ¿no? Y ya, ¿sí o no? Bueno. Entonces, esto tiene que ser un marco, de hecho es un marco, ¿no? Y pues puedo pensar el punto es el mayor y el vacío está por acá abajo, ¿no? Entonces, esto voy a pensar lo que es 2, así le voy a anotar. 2, porque estoy pensando que es el marco que solo tiene dos elementos, ¿no? O sea, este marco lo puedo identificar con el marco que solo tiene dos elementos, el 0 y el 1, ¿no? Haciendo esta identificación, ¿no? Entonces, pues vean que a partir de un punto en el espacio, yo construí un morfismo de este marco en este marco muy particular, que es 2. Entonces, ¿por qué no pensamos que mis puntos van a ser flechas? Entonces, vean, esto está, o sea, un punto, pues sí, no sé, esta cosa no la puedo partir, ¿no? No tiene partes, ¿no? O sea, Euclides tenía razón. O sea, lo que estoy diciendo es que un punto para un marco arbitrario, para un marco A, es un morfismo de marcos, lo voy a anotar así mañosamente, P de A en 2, ¿sale? Así le voy a anotar. Y voy a considerar el conjunto de todas las funciones, de todos los morfismos de marcos, de aquí a 2, o sea, el conjunto de todos los puntos. Puede ser que este sea vacío, ¿no? Puede ser que no, ¿no? Depende de la naturaleza intrínseca de A. Pero, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es lo siguiente. Para cada A en A, yo puedo construir este conjunto. Es el conjunto de todos los puntitos, o sea, de todas las funciones, el conjunto de todas las funciones de A en 2, de tal forma que P de A es 1, ¿sale? Entonces tengo este conjunto
de U's, de A's, que están indicados en mi espacio, ¿sale? Si, si ustedes observan, esto, o bueno, para los que sepan un poquito de geometría algebraica, esto es justamente como un abierto de Zariski en algún sentido. Es como un abierto de Zariski en algún sentido, ¿no? O sea, son todos los primos que no tienen al punto, por ejemplo, ¿no? O que sí lo tienen, ¿no? Dependiendo de cuáles son tus abiertos y cuáles son tus cerrados. Entonces, digamos que puedo considerar esta familia A, y esta familia, en efecto, forma una topología para el conjunto de este conjunto de flechas, ¿no? Entonces tengo un espacio topológico, ¿no? Aquí está mi conjunto de puntos y le estoy dotando de esta topología. O así. Y le vamos a denotar a esto el espacio de puntos de A. El espacio de puntos de A. De hecho, tenemos algo más agradable aún. Si tengo una flecha de un morfismo de marcos entre dos marcos A y B, entonces tengo una flecha del espacio de puntos en B en el espacio de puntos de A, ¿no? Que es continua. ¿Vale? Esta flecha es continua. Y de hecho, bueno, más bien, por lo tanto, si lo dibujamos, siempre es bueno hacer un dibujo. Aquí está mi categoría de espacios topológicos que todos conocemos y ahorita la acabamos de distorsionar un buen, porque introducimos otra categoría que se parecen a espacios topológicos, pero no son espacios topológicos, y que en algún sentido todos los espacios topológicos están ahí. Aquí está el funtor, que a cada espacio topológico le asocia su topología, sus abiertos, y a cada marco le voy a asociar este espacio, el espacio de puntos. Tengo esto, ¿sale? Y esto que satisface. Vamos a ponerle aquí solo esto para que los susceptibles a eso no se molesten conmigo. Pero, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo un morfismo, si tengo el conjunto de morfismos de A en OS, entonces esto es, digamos, igual como conjuntos es biyectable al conjunto de todas las funciones continuas, ¿de dónde a dónde? Del espacio de puntos de S en el espacio de puntos de A, ¿no? Más o menos eso es lo que está diciendo esta situación, ¿no? O sea, estas dos cosas me gustaría que fueran una equivalencia. Afortunadamente no lo son, ¿no? Pero sí se restringen a una equivalencia. O sea, si nos preguntamos, ¿se acuerdan que les hice una pregunta, ¿no? Que si esta es más grande que esta categoría, ¿no? O viceversa, y la respuesta pues es no en general, pero sí puedo compararlas muy bonito con dos cosas, dos subcategorías aquí, que le vamos a llamar SOP, y aquí le vamos a llamar SP. Entonces, ¿qué es SOP? Un espacio vive en SOP, sobrio, si solo si existe, si solo si esto, si solo si el espacio de puntos del marco de abiertos de S es justamente, es homeomorfo a S. Y un marco vive en SP si solo si existe, si solo si lo siguiente, si solo si O de P, de T, de A es isomorfo como marcos a A, ¿no? O sea, las composiciones de estos dos funtores son la identidad en cada aquí, ¿no?
Y esto va a formar una equivalencia, ¿sale? Y ya, y de esta equivalencia salen muchas equivalencias importantes en la matemática, ¿no? Dualidad de Perdón, Stone. Ángel, Ujú, una pregunta. sí. ¿Ese espacio de puntos de A va a ser el objeto universal que mencionabas? Sí, satisface una propiedad universal. Ujú. Ok, gracias. Sí que se puede factorizar cualquier otro espacio, cualquier otra flecha que le asocie a A, se puede factorizar a través de él. O sea, es el mejor espacio que le puedo asociar a A, ¿no? En este sentido. Gracias. El problema es que este espacio, pues puede ser vacío, ¿no? Eso está medio chafa, pero bueno. Con un poco de suerte, los marcos que queremos estudiar no son vacíos, ¿no? Bueno, y de aquí hay muchas cosas que se pueden hacer y demás. Bueno, eso es la topología sin puntos, ¿no? Es estudiar nociones topológicas y trasladarlas a este lugar, ver qué pasa ahí, luego regresarme con esta flecha y ver si las puedo recuperar o no. ¿Ya ha tenido éxito esta teoría? Sí, se pueden hacer muchas cosas con esta teoría. Entonces uno ya se pone siempre alerta que alguien define algo en espacios topológicos y uno siempre se pregunta, ok, ¿cómo lo puedo hacer en marcos, no? Entonces la historia de esto es que la idea es más o menos como sigue. Esto se le ocurrió a Artin cuando estaban estudiando unas cosas de geometría algebraica para hacer cohomología de tal relativa a un subespacio de un espacio de un esquema, ¿no? A un subesquema de un esquema. Entonces, la idea ya así más o menos digerida y procesada y super user friendly es la siguiente. O sea, si yo tomo un espacio topológico, tomo un abierto y tomo su complemento, ¿sale? Que es un espacio topológico con la topología relativa, ¿ok? Entonces yo quiero construir un nuevo espacio topológico a partir de U y del espacio topológico U, o sea, el abierto, y su complemento con la topología relativa de su espacio, ¿sale? Entonces, como K y U son subespacios de mi espacio original, tengo estas inclusiones que son continuas, entonces yo les puedo aplicar el funtor O y obtengo este angulito, ¿no? En marcos. Como son conjuntos, puedo tomarme su producto cartesiano. Y uno puede observar que, bueno, esto nos voy a anotarlo así, a las imágenes de este es iota y esta es j. Uno puede observar que el producto cartesiano de marcos es un marco con las operaciones dadas puntualmente, ¿no? Al menos de manera finita, un producto finito, ¿sale? Entonces tengo este morfismo de marcos que está inducido por las inclusiones, por estas dos. Entonces, lo que yo quisiera hacer es ver cuándo eso es un ISO, ¿no? Pero eso en general es difícil, ¿no? Y muchas veces no pasa. Entonces, mejor quiero caracterizar a la imagen de este morfismo, ¿sale? Este morfismo se calcula así. Es fácil, ¿no? Como son inclusiones, es intersectar con abiertos arriba, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, ¿para qué parejas de abiertos se pueden pegar bien? O sea, en el sentido que la unión de ellas vuelva a ser un abierto, pero en el espacio grande, ¿no? Es decir, yo quiero saber cuándo esta inclusión de aquí, tiene sentido, ¿cierto? O sea, cuando esa inclusión, pues sí, tiene sentido, ¿no? Esto es el interior de la unión, ¿no? Y el problema está en los abiertos de la topología relativa, ¿no? Del subespacio, del complemento del subespacio, ¿no? Con la topología relativa, ¿no? Entonces, por eso basta considerar cuándo esta inclusión tiene sentido, ¿no? O sea, si se pegan bien y el teorema del pegado de Artínez se pegan bien, sí, solo sí, esta inclusión tiene sentido. ¿Sale? Ese es el pegado de Artin. O sea, ya se los di así súper digerido, cero. Bueno, tampoco pueden decir que no hay detalles, ¿no?
O sea, más o menos es elemental lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, entonces las personas que hacen topología sin puntos se preguntaron, ok, tenemos esta situación meramente topológica, ¿cómo la traslado a la categoría de marcos, no? Entonces, primero, hay varias generalizaciones de esto, de este procedimiento, ¿no? Porque esto sí, como decía en el resumen, sí manufactura bien un espacio topológico. Y la idea es usar todo lo que dije ahorita, y más bien es lo que les voy a platicar ahorita mismo, ¿sale? Entonces, hay varias formas de generalizar esto a contextos más exóticos, ¿no? Y yo solo voy a fijarme en la generalización, una generalización bastante amplia. Hay otra que tiene que ver con teoría de topos, porque un topo se puede pensar como la generalización de un espacio y se puede probar que hay pegados de Artin en la categoría de topos, ¿no? En las dos categorías de topos. Eso lo puede encontrar en un texto de Great, ¿sale? Que se llama Lax Colimics in Toposes. Y claramente lo pueden encontrar, obviamente, esto lo tengo que mencionar, como siempre, lo pueden encontrar en el libro de Johnston, ¿no? De Johnston. En cualquier libro de Johnston en su enciclopedia del elefante de Topos Theory. Pero la generalización que voy a decir es más o menos así. Entonces yo supongan que tengo un marco. H un marco, ¿sale? Y voy a tomar un elemento en H y voy a considerar este intervalo. Y este intervalo. ¿Qué es esto? Estos son todos los X en H, tales que están entre 0 y D. En el orden, acuérdense que tengo un orden parcial. Y esto es todos los X en H, tales que están entre D y el 1. Entonces, esto vamos a llamarle de puro morbo, a esta cosa le voy a llamar K y esta cosa le voy a llamar L. Ahora, el problema de reconstruir, o sea, es que yo quisiera reconstruir este espacio, ¿no? Digo, este marco a partir de L y K. Entonces, se reconstruye a partir de una flecha, ¿no? Entonces, lo que hace la gente es considerar un nuevo marco, se considera M, voy a considerarme el conjunto de todas las parejas, A, B, que viven en K cruz L, de tal forma que B está por debajo de F de A. Ahora, donde F, o sea, yo tengo que definir F va de K en L, y a cada X lo voy a mandar a D, acuérdense que fijé un D supremo, esta cosa, que no voy a explicar qué es. Esta cosa se llama la implicación. La implicación. Todo marco tiene implicación. Pero no es importante esto. Entonces, lo interesante es que esta cosa, pues no es un morfismo de marcos el F, solo es un morfismo monótono que abre supremos finitos. Pero a partir de este morfismo, que es el morfismo, el mediador, digamos, yo puedo considerarme este M, ¿no? Este M, y es más o menos sencillo ver que M es un marco, y M se le llama el pegado de K y L, M se le llama el pegado de K y L a lo largo de F. Y eso fue para cualquier D, ¿no? Ahora,
En particular, ya manufacturamos, ya creamos a partir de un elemento, tomé esto y yo manufacturé un nuevo marco, ¿no? Un nuevo espacio sin puntos, que es el M, ¿no? Entonces, como esa construcción sirve para cualquier D, entonces yo puedo, Perdón, Ángel, una pregunta. Perdón. K es un marco, L es un marco y tienes un morfismo de marcos. F no es morfismo de marcos. Este F así definido no es morfismo de marcos. Oh. Ajá. Solo abre ínfimos finitos y ya. Pero no importa. Ese es el morfismo que hace toda la magia. Es que te iba a preguntar, si este F, este M que obtienes, este nuevo marco, tiene algo, o sea, el K corresponde a un espacio topológico, el L corresponde a un espacio topológico. Ujú. El M sería como el equivalente al pegado topológico mediante una función continua o algo así. Mediante esta función. Es que el pegado se hace mediante esta función. Perdón por pasar esto tan rápido, mediante esta función, que no es continua, ¿sabes? Pero basta con que exista para que esto tenga sentido. Y entonces, en particular, uno prueba que M es isomorfo H al marco original. Entonces, esto se puede generalizar bastante más. Y la generalización es algo muy bonito porque muchas situaciones que ocurren en topología y en cosas que más o menos trato de estudiar, que son topologías sin puntos o cosas de anillos o módulos, ocurren como un pegado de Artin. Esto se le llama el pegado de Artin de K por L, ¿no? Y entonces, pues se puede generalizar esto así bien absurdo, y ya es lo último que les quiero platicar. Y la generalización es como sigue. Obviamente esta generalización tiene un propósito, ¿no? Entonces, primero yo quiero considerar una categoría. O sea, la receta, quiero una receta, ¿sale? Entonces, primero tengo que tener una categoría que le voy a llamar PEC, que los objetos de esa categoría van a ser conjuntos. Bueno, no tienen que ser conjuntos, pero esta categoría cumple lo siguiente, punto. Tengo mi clase de objetos, que le voy a anotar así, A, B, C. Y los morfismos, lo bonito, lo que yo voy a pedir es que los morfismos entre cualesquiera dos objetos de esta categoría sean conjuntos parcialmente ordenados. O sea, es una categoría que está enriquecida en conjuntos parcialmente ordenados. Y como ya tengo como mis conjuntos de morfismos son conjuntos parcialmente ordenados, yo voy a requerir que la composición, o sea, si yo tengo A, B y C, aquí está F, aquí está G, aquí está K y aquí está H, y si G es menor o igual que F, ¿no? Porque como tienen un orden, las flechas pues se pueden comparar. Y K es menor o igual que H, entonces yo quiero que KG sea menor o igual que HF, ¿no? O sea, sí quiero eso, ¿ok? Entonces, pues quiero que las composiciones respeten el orden, ¿no? Eso es lo que estoy pidiendo, básicamente. Entonces, Ángel, perdón, ¿cuál era el orden de las flechas? Yo creo que sí lo dijiste, pero no lo recuerdo ahorita. No, es un orden. Ah. O sea, estoy pidiendo que tengan un orden. No sé cuál sea el orden. Ah, ok. Está dado. Ya. Eso es mi definición de mi nueva categoría. Okay. De estas categorías, ¿no? Hay muchas categorías que cumplen esto. Okay. Entonces, y voy a decir que esta categoría está,
bonitamente generada, o está generada de forma bonita, sí pasa lo siguiente. Para toda flecha de aquí a acá, y toda flecha G de aquí a acá. Y si tomo un subconjunto de morfismos de mi categoría PEC de B en C, entonces yo puedo formar el siguiente conjunto K. K, el conjunto de todas estas composiciones. H, G, F, variando la G en este conjunto, ¿no? Entonces voy a decir que PEC es linda. O sea, PEC es una categoría linda. Sí. H, si el supremo de K tiene sentido, si el supremo de este tiene sentido, y lo compongo, y esto es igual al supremo de K. ¿No? O para el otro lado, ¿no? Entonces ya, esto ya está bien caótico, ¿no? Porque puede ser que tenga categorías en las que PEC solo tenga supremos arbitrarios, ¿no? Pero no tenga ni siquiera ínfimos finitos. Y viceversa, ¿no? Entonces, pues ya con esto en mente, también hay que pedir algo más. O sea, como estoy generalizando y estoy fijando una dirección, hay que pedir algo más. Y lo que yo quiero pedir es que generalmente mis diagramas, o sea, yo tengo una flecha en una categoría, digamos así, quiero que y supongan que esta flecha se puede factorizar. Así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que H es igual a primero aplico F y luego aplico G, ¿no? Pero ahora como estoy fijando, como tengo un orden en las flechas, no sé si el orden va para arriba o va para abajo. Entonces, yo ya no voy a requerir, esto es, digamos, esto es ya avaricia, ¿no? Ya no quiero esto. Entonces, yo lo que voy a pedir es que los diagramas conmuten de manera laxa. O sea, si fijo una orientación para mis flechas, yo voy a pedir que H sea mayor o igual a F seguido de G, o si la otra forma, H sea menor o igual a F seguido de G, ¿no? Ya no requiero que sean iguales. Y con eso voy a trabajar. Con eso voy a trabajar. Y también puedo hablar de adjunciones en mi categoría PEC. O sea, puedo hablar de flechas que son adjuntas y que en una dirección, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el problema que quiero resolver? El problema es el siguiente. El problema categórico. O sea, voy a hacer puro abstract nonsense y después voy a ya tener un problema más concreto, pero el problema categórico es el siguiente. Voy a tomar una categoría I que sea que todos los objetos se pueden componer siempre, ¿sale? O sea, que hay una única flecha entre cualesquiera dos elementos. Eso es una categoría indiscreta. Ahora bien, ajá, tengo eso, ¿sale? Y entonces voy a requerir, que, bueno, vamos a pensar esta categoría lo puedo pensar como un temple de índices, ¿ok? I, J, K, así, ¿sale? Y siempre voy a pensar que entre I y J hay una única flecha que se llama J, I, ¿vale? J, I. Y además, bueno, I, I es la identidad.
y coma i es la identidad en el objeto i. Y para cuales voy a requerir esto, para cualesquiera i, j y k en i, para estos cualesquiera 3 objetos, si yo hago kj y lo compongo con ji, eso es igual a ki. Esta categoría no tiene ninguna otra distinción. O sea, es una categoría de índices, así le vamos a decir. Piénsenlo así. Entonces, dice, si tú tienes la flecha, esta flecha, y luego tienes la flecha de J a K, ¿no? Aquí está K, aquí está la flecha KJ, ¿no? Entonces, esta composición, yo por definición, siempre hay una única flecha y esta es KI. Por nada del mundo esta flecha tiene que ser la composición de estas dos, ¿no? Pero yo lo estoy pidiendo, ¿no? Que esos triángulos, conmuten. Entonces, ¿cómo voy a definir lo que ya va a ser un pegado de Artin? O sea, pegados de Artin. Pegados de Artin para mi categoría, para mi PEC. Entonces, el pegado de Artin es... ¿cómo es el pegado de Artin aquí, no? Y pues es que esto es lo que generaliza los casos que acabamos de... el caso topológico usual. ¿Sale? Entonces, los pegados de Artin en mi categoría PEC es calcular cientos colímites, ¿sale? Entonces, no importa que no entiendan que es un colímite ahorita, realmente. Pero entonces la idea, o sea, como que yo quiero que veamos que todo esto se puede hacer así como sistemáticamente, ¿no? Entonces, ya que tengo mi categoría de índices y que la estoy pensando así con estos atributos, yo voy a definir lo que es una telaraña. Una telaraña para i es un funtor, ¿sale? Es un funtor de mi categoría, ¿sí? A mi categoría PEC. Es un funtor así, ¿sale? O sea, a cada uno de estos le voy a asignar así un objeto acá. Entonces, lo que yo quiero construir es justamente ¿qué quiero construir? Ok, ya, que tengo eso, ¿no? Entonces yo quiero determinar para qué telarañas hay conos, colímites, adecuados. Donde los colímites pues, son objetos universales que satisfacen cierta propiedad. Entonces, o sea, se los puede imaginar como, si yo tengo algo así, si yo tengo un cono así, este se llama un cono, esto para mí es un cono, creo que la estoy regando, porque tengo dislexia. Un cono, esto es un cono, y esto es un cocono. Entonces, si yo tengo muchos de estos diagramas, yo los quiero pegar bonito. Y en la misma, perdón. Creo que ahorita son la misma imagen. Tendrías que dibujar todas las flechas en la imagen derecha, las dos flechas para abajo. Aquí, Simón. Así. Sí. Así es un cocono. Sí, pero eso ahorita no es importante. No voy a dar detalles de esto, ¿no? Entonces, sí, esto es un cocono y esto es y entonces la idea es que cómo pego bien todos estos diagramas, ¿no? Y el pegado de todos esos diagramas es un pegado de Artin. Es el pegado de Artin de la categoría, ¿sale? Y entonces, hay ejemplos, es que ya no me da tiempo de explicar cómo se hace todo el pegado, y si lo traía aquí,
pero el punto está en que muchas situaciones se pueden entender como el colímite de una telaraña, ¿no? Muchas situaciones que ustedes conocen se pueden entender como un pegado de Artin. Ujú. Y justamente yo mencioné lo de topología sin puntos al principio, porque tú puedes, a partir de un marco, esto está muy bonito, a partir de un marco A, puedo ver a su espacio de puntos como un pegado de Artin. Ujú. Y eso es interesante. Hay muchas situaciones en la matemática donde se usan pegados de Artin, sobre todo en cosas categóricas y de lógica. Pero bueno, eso es lo que les quería hablar. Ya después, si quieren, les digo cómo se construyen bien los conos límite y cómo se construye bien y qué sería el pegado de Artin y cuándo existen esos colímites, ¿no? Y ya, eso lo voy a ver en un seminario el próximo semestre, espero. Muchas gracias, Ángel. ¿Tienen preguntas, comentarios? En anillos y módulos, Ángel, dices que, ¿cuál es el propósito? Dices que esa generalización es un propósito. Sí, sí, sí. O sea, eso requiere un poquito más de teoría, pero yo estaba tratando de usar esto para... Bueno, es que me gustó mucho esta construcción en general, ¿no? Entonces, yo estaba tratando... Es que, cuando tú tienes un anillo conmutativo, R, digamos, un anillo conmutativo A, y tienes su categoría de módulos, pues tú puedes hablar de dimensión de Krull, ¿no? En el caso conmutativo, que eso es longitudes de cadenas de primos, ¿no? Y puedes hablar de la dimensión de Krull de un módulo y demás, ¿no? Pero cuando el anillo no es conmutativo, o sea, cuando el anillo es feo, puedes pensar en un anillo de matrices. También puedes hablar de dimensión de Krull, solo que ahí la dimensión de Krull se construye de otra manera, generalizando la dimensión de Krull usual. Entonces, lo que hicimos es, bueno, existe, entonces en el caso no conmutativo, o sea, ya aquí, en este ambiente no conmutativo, de anillos no conmutativos y de categorías de módulos, puedes hablar de dimensiones. Hay varias dimensiones dependiendo de cómo se comporta tu anillo en general. Dimensiones. Hay dimensión de Krull, las más famosas son dimensión de Krull y dimensión de Gabriel. Entonces, a unas personas se les ocurrió hablar de teoría de dimensión. En el caso no conmutativo para categorías de módulos o más general para categorías abelianas de Grothendieck. El chiste es que hay muchas definiciones de lo que es la dimensión, depende de lo que quieras medir, pero todas esas se encuentran en un contexto común y se pueden entender como un pegado de Artin. Eso es lo que pasa aquí. Wow, ok. Muchas gracias. Y el año pasado salieron unos 2 artículos nuevos sobre pegados de Artin y ven al pegado de Artin como unos productos semidirectos también. De unos monoides ahí, cosas así. O sea, como que hay muchos lugares donde está escondida esa técnica de pegar cosas, ¿no? Wow, sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Perdón, yo me tengo que ir, pero si otra pregunta, adelante, pueden quedarse. Es que tenemos ahorita la presentación de un chico de la maestría. Vale. Sale, pues nos vemos. Si hay pregunta, pues ahí le hacen otra, Ángel. Si no, pues bueno, se despide. ¿Hay preguntas? Hola, Ángel. ¿Qué pasó? Oye, habías dicho que había algunos ejemplos de categorías que tienen este orden en sus ohms. No, como por ejemplo, ¿qué categoría podría ser? No sé. Pues está fácil, o sea, tómate un copo cualquiera. No sé, pues la categoría de marcos, por ejemplo.
Ok, O ok, sea, en categoría de marcos. Porque pues las flechas van a heredar puntualmente el orden del codominio, ¿no? Y Ok, del ok, es como, o sea, por ejemplo, sea, incluso quiero- puedes agarrarte. F es menor o igual que G, si solo sí, evaluadas en cada A. Ujú, Esto pasa, ¿no? es menor, ya. Bueno, sí, 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 es sencillo. O sea, se me ocurrió, entonces está como el monoide, o sea, creo que es muy común en flechas en R. Agarras el monoide con R y es muy común que las compares así. Pero bueno, como que el problema ahí es que es bien difícil que sean comparables a veces, ¿no? O sea, a veces es Claro. no todos, con que falle un elemento ya no, Ya no son. ya no son. Ujú. Pero sí, ok, bueno, no, sí, son muchos ejemplos ahí con eso. Oye, ya, gracias Ángel, perdón. Vale. Está bien chido, la neta. Sí, me gusta mucho lo que expones ahorita. Gracias. ¿Hay entonces otra pregunta? Bueno, supongo que eso es un no. Voy a cerrar esto. ¿Quién detiene la grabación? No sé, a ver. Yo creo que se detiene cuando nos salgamos todos. Ok, entonces, Sale. Gracias, Ángel. Bye. Espero que se haya Bye. entendido. Gracias. Hasta luego. Sí, Cuídense. Por lo Hasta luego. menos Muchas gracias. Gracias. nos queda en la cabeza. Bye, bye. Bye. Bye, bye.